Cordial saludo. Hoy les voy a hablar sobre la identificación de las bacterias gram negativas con el kit de API conservadas en el banco de cepas de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Medio Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander. Realizado por Ana Magdalena Garzón Nava, Liliana Yanet Suárez Contreras y quienes hablan, Yarix Alexandra Ferrer Fernández. Introducción. Las bacterias son microorganismos unicelulares que quieren decir que poseen una sola célula relativamente simple, dado que su material genético no se encuentra encerrado por una membrana nuclear específica, son procariontes y se clasifican según en su forma en bacilos, cocos y espirilos. Acá en esta imagen podemos observar las partes de una célula, de una bacteria, que es cápsula, pared celular, citoplasma, flagelo, ribosomas, mesosomas y plasmium. Las bacterias también se clasifican según su pared celular, según la función de su pared celular, en bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas están compuestas básicamente por peptidoglucano, en cambio las bacterias gram negativas carecen de peptidoglucano, pero tienen una segunda capa membranosa y entre ellas está el género Pseudomonas. El género Pseudomonas son bacilos cortos o curvados. Estos son aeróbicos organotróficos. Este género no posee esporas y debido a la necesidad del banco de cepas de identificar estos tipos de microorganismos, se trabajó con 14 cepas bacterianas pertenecientes a gram negativas. Es muy importante tener identificado estos microorganismos para tener su información de su actividad metabólica, de su origen, de su trazabilidad para ser prestados a unas futuras investigaciones o para docencia. Metodología. Este trabajo tuvo tuvo 6 pases importantes, entre ellos el primer paso tuvo como objetivo la reactivación y crecimiento de las cepas bacterianas. Las cepas se encontraban a menos 80 grados centígrados, se llevaron a baño María a 37 grados centígrados, se pasaron a caldo DIF y se incubaron por 24 horas a 35 grados centígrados con una agitación constante de 150 revoluciones por minuto. Se hizo siembra por esterilidad por agotamiento y se realizaron observación macro microscópica de las colonias en agar nutritivo. El segundo paso tuvo como objetivo la observación de las características macro microscópicas. Iniciamos con la observación macroscópica, se utilizó un medio no selectivo, que se fue el agar nutritivo. Para la observación de estos microorganismos se utilizó un cultivo menor de 24 horas, más o menos entre 16 y 17, para poder observar sus características de color, forma, borde, elevación, superficie, detalle óptico. En observación microscópica utilizamos 2 técnicas, tinción de Gram y tinción de esporas. En la tinción de Gram se tomó una pequeña porción de cultivo bacteriano, se realizó un frotis formando una película homogénea y se fijó la preparación pasando por el portajetos por la llama del mechero. Se utilizaron reactivos como el cristal violeta, lugos, alcohol acetona y safranina. En cada intervalo se hizo lavado con agua destilada y finalmente se dejó a temperatura ambiente. Tinción de esporas. En esta técnica tomamos una pequeña porción del cultivo bacteriano, se realizó un frotis, se fijó la preparación llevando el portajetos al mechero, utilizamos como reactivo el verde malaquita, lo llevamos a baño María por 10 minutos, retiramos con agua destilada y finalmente utilizamos el reactivo de safranina por 1 minuto, se retiró este reactivo y se dejó a secar a temperatura ambiente. Identificación tercer paso tuvo como el objetivo la identificación con el kit API 20N. Se abrió una ampolla de API de cloruro de sodio a 0.85%, con la yola bacteriana se tomó de 1 a 4 colonias
Se agitó con el borde hasta tener una suspensión de 0.5 a escala Mafalda. Se tomó 200 microlitros de la suspensión y se introdujo en una ampolla a pie auxiliar. Se llenaron los tubos de ensayos con la suspensión precedente y los 3 ensayos, que fue glucosa, arginina y ureasa, se llenaron con aceite de parafina. Finalmente se incubaron las cepas bacterianas a 29 grados centígrados durante 24 horas. El último paso tuvo como objetivo la conservación de las cepas bacterianas. En esta conservación utilizamos dos técnicas. La crioconservación, inicialmente se hizo siembra masiva, se ajustó la concentración en 500 mililitros de agua salina, se tomaron 10 mililitros de esta concentración y se colocó en el espectrómetro hasta tener una observancia de 1040. Después de tener la observancia de 1040, se tomó 1200 microlitros de esta concentración y 400 microlitros de glicerol en concentraciones de 10, 20 y 30. Y se conservaron en el ultracongelador a menos 80 grados centígrados. En segunda técnica, la conservación en tubo inclinado, se hizo siembra masiva en agar nutritivo, se tomó un óculo y se transfirió al tubo en siembra en estría, se incubó por 24 horas, temperatura de 35 grados centígrados y finalmente se conservó a temperatura de 4 a 9 grados centígrados. Resultado. En la reactivación de las cepas bacterianas, acá podemos observar en la figura número 3 la reactivación de las cepas bacterianas en la incubadora con agitación constante, revoluciones de 150 revoluciones por minuto. En la tabla número 1 podemos observar después de las 24 horas el crecimiento de las cepas en Caldon Disc, que fue un color cremoso. Crecimiento en placas de cepas bacterianas. Se trabajó en placas con dos medios, uno no selectivo y uno selectivo. En el medio selectivo que utilizamos fue el agar nutritivo. Acá en la tabla número 2 podemos observar el crecimiento de color verdoso que nos indica la presencia de pioverdina. Para ello utilizamos la prueba de fluorescencia bajo luz ultravioleta para confirmar la presencia de esta fluorescencia bajo el transluminador UV, en el cual aquí en la tabla número 3 podemos observar lo que es positivo, esta característica muy importante del género Pseudomonas. En la tabla número 4 podemos observar el cultivo de agar nutritivo, un medio no selectivo, en el cual durante los 3 pasos no hubo ninguna contaminación, crecieron con características macroscópicas de forma irregular, borde ondulado, elevación lenta, superficie lisa, detalle óptico translúcido. En la observación microscópica, en la técnica de Grant, se utilizaron bacilos cortos, característico de este género, Pseudomonas y característico de las bacterias gram negativas. La técnica de esporas se realizó con el fin de confirmar la no presencia de esporas, que es característico del género Pseudomonas. Identificación con el kit AMPI 20N. El sistema API 20N es un sistema estandarizado, se utiliza para bacterias no enterobacterias, no fastidiosas, como el género Pseudomonas. Este kit se basa en dos pruebas, que son las pruebas de asimilación y las pruebas convencionales. Las pruebas convencionales van desde nitrato hasta galatosidasa, que es de acá. Y las pruebas de asimilación van de glucosa hasta la asimilación de ácido fenilacético, que es esta acá. Acá inicialmente el kit nos da un folleto de identificación en el cual nos dice según el color que da en las pruebas convencionales. Por ejemplo, aquí en triptófano, si da amarillo es negativo, igual acá en
En arginina sí da naranja, que es positivo, y así igual para las otras. Acá en las pruebas de asimilación tocaba mirar si tenía turbidez o no turbidez. Por ejemplo, acá en glucosa, asimilación de glucosa positivo, y así se miraban los demás asimilaciones. Este aquí nos daba la opción de por API web tener los resultados para poder saber qué especie era. Después de insertar los resultados, todos estos resultados, obtuvimos unos códigos de que este código nos lo da el kit, y que es 0155455, que nos dice que es Pseudomonas fluorescens. Después de tener las bacterias ya identificadas, se observó 3 grandes especies. La inicial fue Pseudomonas fluorescens. El segundo grupo es Pseudomonas cituri, en el cual nos da una codificación de 13,50,455. Acá podemos observar, a diferencia de la Pseudomonas fluorescens, ella aquí es positiva para nitrato, pero negativa para gelatina de origen bovino, que si podemos acá observar, aquí se ve esto, el pimento negro, aquí no. Esta fue la única cepa que no hubo crecimiento de pimento negro. El otro gran grupo es el grupo de las Pseudomonas aeruginosa. Trabajamos con 14 cepas bacterianas pertenecientes a gram negativas. 2 de ellas fueron Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas cituri. El resto de las 12 cepas dieron Pseudomonas aeruginosa. De esas 12 cepas aeruginosas las subdividimos en 3 grupos importantes. El primer grupo está conformado por la cepa 3, 5 y 15, en el cual ellas obtuvieron el mismo resultado con la misma codificación. Aquí, en la cepa número 7 y 10, ellas igual tuvieron el mismo resultado y la misma codificación. Aquí la gran diferencia es que arginina es positiva y acá es negativa. Y aquí en ureasa, acá es negativa y acá es positiva. Los otros grupos o restantes de cepas dieron distinta codificación. Acá podemos observar esto, que acá es 17,5,445, acá 0,5,455 y acá 13,54,455. Acá en esto podemos observar que, por ejemplo, en esta cepa 12 fue la única que nos inició con 0,0. Todas las cepas bacterianas nos inician con un 1. Fue la única que la gran parte de las pruebas convencionales nos dio negativas, todas negativas. La única positiva es la gelatina de origen bovino en la prueba de esa. De resto, son casi iguales, lo único que cambian es en ciertas cosas. En la cepa número 14, se observó que todas estas cepas bacterianas pueden cambiar en las pruebas convencionales, pruebas convencionales, pero las pruebas de asimilación son idénticas desde aquí, desde NAM hasta el ácido fenilacético. Y la prueba de oxiasa no la trae el kit. Esa prueba se realizó por aparte, en el cual se tenía que confirmar que todas fueran positivas, que es una característica importante de este género Pseudomonas. Ellas son positivas en oxiasa. Aquí podemos observar las cepas bacterianas, en la conservación de las cepas bacterianas. En la crioconservación, acá en la figura número 8 podemos observar el proceso de crioconservación. En la figura número 9
la absorbancia en el espectrómetro de 1040. Aquí ya las podemos observar el glicerol de 10, 20 y 30, y ya acá en el crioconservadores, ya listos para pasar al ultracongelador. En la conservación por subcultivos, acá podemos observar los tubos con el agar nutritivo y ya con la cepa de crecimiento listos para ser conservados de temperatura de 4 a 9 grados centígrados. Conclusiones. La metodología para la reactivación, caracterización, identificación y conservación de las cepas bacterianas conservadas en el Banco de Cepas de la Facultad de Ciencias Agrarias y Medio Ambiente de la Universidad Francisco de Paula, Santander, resultó factible, adecuada y permitió alcanzar los objetivos establecidos. Se destacó la importancia de identificar el género y la especie de los microorganismos estudiados para garantizar el manejo adecuado a tener en cuenta en el momento de su manipulación para docencia e investigación. Muchas gracias.